Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. El mundo del entretenimiento turco está en llamas. Todos hablan de lo mismo, Kerem Bürsin traicionó a Hande Erçel. La noticia ha caído como una bomba en los pasillos de la televisión y las redes sociales están que arden. Lo que parecía una historia de amor perfecta podría haberse convertido en una historia de engaños, secretos y corazones rotos. Todo comenzó cuando un conocido periodista de espectáculos afirmó que Kerem habría mantenido contacto con una actriz de su nueva serie mientras todavía estaba con Hande. Aunque los nombres no se mencionaron directamente, los fans no tardaron en conectar las piezas. En pocas horas, los comentarios explotaron. Kerem no podría haber hecho eso a Hande, escribió una seguidora indignada, mientras otros aseguraban que todo encaja, porque ella ya parecía distante en las últimas entrevistas. Según las fuentes, Hande habría descubierto los mensajes de forma inesperada, durante un rodaje. Un amigo cercano a la actriz confesó, ella se quedó en silencio, no gritó, no lloró. Solo dijo, cuando alguien que amas te traiciona, algo dentro de ti muere. Esa frase, convertida en tendencia, hizo que los fans llenaran las redes de mensajes de apoyo. Muchos comenzaron a recordar los momentos cálidos que compartieron en el set de Love is in the Air, donde nació su historia. Por su parte, Kerem decidió romper el silencio con una publicación en su cuenta oficial. En una historia de Instagram, compartió una foto en blanco y negro con una frase que hizo temblar Internet: a veces, perder algo es la única manera de encontrarte a ti mismo. En minutos, los comentarios se llenaron de corazones rotos, fuego y teorías. Algunos lo defendían, diciendo que Hande también se alejó primero, mientras otros lo acusaban directamente: la traicionaste, Kerem. Días después, Hande apareció en un evento de moda en Estambul. Lucía deslumbrante, pero su mirada tenía un brillo distinto, una mezcla de fuerza y melancolía. Cuando los periodistas le preguntaron por Kerem, ella sonrió brevemente y respondió, a veces, el silencio dice más que 1000 palabras. Esa respuesta bastó para que las redes explotaran nuevamente. En TikTok, los clips con esa frase superaron el 1.000.000 de reproducciones en menos de un día. Mientras tanto, los rumores crecían. Se hablaba de una posible reconciliación secreta, de llamadas nocturnas y hasta de un encuentro en un café de Bebek. Una fuente cercana aseguró, ellos tienen una conexión muy profunda, no es fácil cortar de golpe. Puede que haya dolor, pero también hay amor. Sin embargo, otros aseguran que Hande ha decidido cerrar el capítulo definitivamente. En una entrevista con una revista de belleza, dijo, he aprendido que a veces amar también significa saber soltar. Después de esas declaraciones, todo el país comenzó a hablar. Las calles digitales de Turquía se llenaron de debates, hashtags y videos analizando cada gesto, cada palabra, cada silencio entre Kerem y Hande. Los fanáticos de ambos se dividieron. Unos defendían la inocencia de Kerem, mientras otros aseguraban que la herida de Hande era demasiado real como para ser una simple coincidencia. Una semana más tarde, las cámaras captaron a Kerem saliendo de un restaurante en Nianta. Vestía de manera informal, con una gorra y gafas oscuras, intentando pasar desapercibido. Pero los reporteros no tardaron en acercarse. Kerem, ¿qué tienes que decir sobre lo que se comenta de ti y Hande?, gritó uno. El actor, visiblemente incómodo, se detuvo unos segundos y respondió con una voz firme pero triste, hay verdades que solo el tiempo puede aclarar. Yo no hablo de mi vida privada, pero jamás haría daño intencionalmente a alguien a quien he querido. Esa declaración encendió aún más la polémica. Los programas de espectáculos comenzaron a invitar a expertos en lenguaje corporal para analizar su tono, sus gestos, incluso el movimiento de sus manos. Algunos decían que mentía, otros que estaba profundamente arrepentido.
Pero lo cierto es que nadie quedó indiferente. Por otro lado, Hande continuó con su vida profesional, concentrándose en nuevos proyectos y campañas publicitarias. Sin embargo, en una entrevista para una revista internacional, dejó entrever que aún estaba procesando lo vivido. No todos los finales son tristes, dijo con una sonrisa leve. Algunos solo te muestran quienes realmente merecen estar en tu historia. Sus palabras fueron interpretadas como un mensaje directo a Kerem. Las redes ardieron nuevamente, y el tema se convirtió en tendencia bajo el hashtag #Hande renace. Los fans aplaudieron su fortaleza y la calificaron como un ejemplo de resiliencia y madurez emocional. Mientras tanto, una noticia inesperada cambió el rumbo de todo. Se filtró una fotografía donde Kerem y Hande aparecían juntos, caminando por la orilla del Bósforo al atardecer. La imagen, borrosa pero inconfundible, mostraba a ambos con ropa casual, conversando tranquilamente. ¿Reencuentro o simple coincidencia?, titularon los medios. Los seguidores se dividieron una vez más. Algunos aseguraban que era una foto antigua, mientras otros afirmaban que había sido tomada el fin de semana anterior. Un periodista de una revista digital aseguró haberlos visto personalmente. No había tensión, solo una charla tranquila. Parecían dos personas que necesitaban cerrar un ciclo o tal vez, volver a abrirlo. Horas después, Hande compartió una historia en Instagram con una cita que desató miles de reacciones. A veces, el perdón no significa volver, sino liberarte del dolor. Kerem, por su parte, publicó una imagen de un amanecer con el texto: todo nuevo día trae una oportunidad. Dos mensajes, dos mundos, pero con una conexión invisible que los fanáticos no pudieron ignorar. Y así, entre rumores, emociones y mensajes encriptados, la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel sigue viva, latiendo entre las sombras del pasado y la posibilidad de un nuevo comienzo. Porque, al final, como muchos dicen en redes, cuando dos almas se reconocen, ni la distancia ni el tiempo logran separarlas del todo. Queridos seguidores, ¿ustedes qué piensan? ¿Es este el final definitivo o el inicio de un nuevo capítulo entre Kerem y Hande? Déjenme sus comentarios y no olviden suscribirse al canal para más historias llenas de emoción, amor y drama desde el mundo del entretenimiento turco. ¿Y tú, qué piensas de todo esto? ¿Crees que Kerem merece una segunda oportunidad o que Hande debería cerrar esa historia para siempre? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte para no perderte las próximas noticias del corazón turco. Nos vemos en el siguiente video.